Bueno, a ver, Marta, adelante, el jainismo. Las escuelas heterodoxas. En la época de Buda, una ola de profundo pesimismo vital agitaba el pensamiento indio. La creencia en el samsara, en el cielo inacabable de los nacimientos, los dolores y las muertes, se había difundido por todo el país. Quizá se trataba del afloramiento de creencias indias prearias, precedentes de las culturas proto-urbanas del Indo, creencias luego ignoradas y reprimidas por los arios vencedores, que durante varios siglos lograron imponer su ideología optimista y afirmativa de la vida. Sea esto como fuera, el caso es que por doquier surgieron los líderes espirituales que predicaban el apartamiento del mundo, la renuncia de las vanidades y placeres de la vida, y la práctica del ascetismo y la meditación. Horrible. Los Upanishads, yo me quedo con los arios, las Upanishads más tempranas constituyen el testimonio más antiguo de esa nueva actitud, todavía dentro de la tradición brahmánica, y reconociendo la validez de los sagrados Vedas, aunque interpretándolos simbólicamente y con bastante libertad. Pero otros pensadores, los brahmanas, ir a la ruptura completa con la ortodoxia brahmánica, negando todo valor a la presunta revelación de los Vedas y a las tradiciones de los brahmanes. Buda era uno de esos brahmanas o líderes espirituales heterodoxos, pero desde luego no era el único. Gracias, Marta. Juanra, ¿lo tienes ya? No lo tengo. No te preocupes. Estoy en la página 45, la página habías dicho 45. Ahora página 44. 44. La tengo la sí, pero estoy perdido. Vale, en la página 44, arriba, el primer párrafo, dice: varios ramanas reunieron discípulos en torno suyo. Sí, pues espérate que lo tengo en una letra pequeñísima y no me veo nada. Coño, si es que me lo complicáis, ¿eh? Teniendo 2 libros, coño. A ver. Ahí está, ponte las gafas. En eso estamos. Varios ramanas 44. Varios ramanas se reunieron discípulos en torno suyo, que lo seguían en sus correrías y acaban fundando comunidades dedicadas a la búsqueda colectiva de la liberación espiritual como el Sama budista. En la época de Buda surgieron así, además de las suyas, las comunidades ojivakas, los bokayatas, lokayatas o materialistas o ojñaña, escépticos, y los jaina. La escuela o secta de los ojivakas reunía a los seguidores de Malaki Gosala, un contemporáneo de Buda. Gosala sostenía un fanatismo consecuente. Fatalismo. Las acciones humanas eran moralmente irrelevantes, carecían de consecuencias, no producían karma, pero pues todo está completamente determinado por un destino implacable. Los ojivakas creían en la transmigración de las almas. Cada individuo tenía que pasar por todos los tipos posibles de vida en sus encarnaciones sucesivas, hasta llegar finalmente a la paz final. El ciclo completo de la reencarnación duraría un número de años igual a 30 millones de millones multiplicado por el número de granos de arena contenidos en el cauce del río Gan. Esa religión me apunto yo. Fíjate, Juan Ramirad, compañeros, en este caso Gosala, este fatalismo que ellos están manteniendo no es ninguna tontería. Si nosotros aceptamos que todas las cosas que hay en el mundo tienen una causa, ¿vale? Si aceptamos que el mundo es un conjunto de causas y efectos, recordemos
que es la única manera de poder entender un pensamiento científico medianamente ordenado, ¿no? Aunque hoy la ciencia no se atrevería a afirmar tanto. Pero bueno, si consideramos que el mundo es un conjunto de causas y efectos y que para cada cosa que nosotros tenemos delante de los ojos hay algo que la causó, tiene un origen, las cosas no aparecen y desaparecen arbitrariamente, las cosas no se mueven porque sí, llueve porque se ha producido, porque ha habido una evaporación de agua, y hay una evaporación del agua porque los rayos del sol han calentado la superficie de la Tierra. Y la lluvia no cae del cielo por casualidad, sino que cae porque hay una ley de la gravedad que atrae todos los objetos hacia su superficie. Es decir, vivimos en un mundo causal. Y si vivimos en un mundo causal y somos consecuentes, deberíamos empezar a poner en serias dudas esa fantasía que llamamos libertad. Epa. ¡Epa! ¿Eh? ¡Epa! Claro, 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 claro. Es que si aceptamos que todo lo que hay en el mundo tiene una causa, podríamos encontrar causa para cualquiera de nuestros comportamientos, ¿verdad? Y yo obré de esta manera porque me presionaron en aquel sentido, porque me empujaron en aquel otro, porque sentí una amenaza que venía por tal lado, o porque me educaron para reaccionar de esta manera, o porque la propaganda o el marketing me convenció de que debía obrar de determinada cuestión. Y hoy cualquier psicólogo que se precie os diría que el margen de libertad que tenemos es bastante estrechito. O por lo menos es un margen de libertad que tiene serios condicionamientos, ¿no? Tiene serios condicionamientos. Si fuéramos a Marx, Marx nos diría que el comportamiento humano está limitado, seriamente limitado por las condiciones materiales de su existencia. Y es verdad que podemos imaginar infinidad de cosas, pero no podemos imaginar más allá de lo que está en la experiencia. ¿Sois conscientes de que cuando hablamos del demonio, aparte de pensar en Ayuso y en alguien así, nos imaginamos al demonio con rabo, con pezuña, con escamas, con dientes? Nos lo imaginamos como una combinación altamente improbable de cosas que conocemos. No se nos ocurre imaginar al demonio, entre otras cosas porque nuestra imaginación no puede ir más allá de la experiencia. Cuando vosotros veis, ahora cuando nosotros imaginamos extraterrestres, los imaginamos muy humanizados, ¿verdad? Es más, les ponemos hasta casco, ¿no? Los incas a lo mejor le ponían plumas, ¿no? Es decir, cada civilización está limitada por su experiencia, pero está limitada en su acción y en su imaginación. No podemos imaginar mucho más allá de lo que tenemos alrededor nuestro. Bien, pues este señor Gosala, que evidentemente no era ningún tonto, él ya en el siglo V o en el siglo VI estaba planteando de que si somos consecuentes con la teoría de la causalidad, las posibilidades de la acción humana están seriamente limitadas por todo lo que ha ocurrido en el pasado, inclusive por cosas que no dependen de nosotros. Es más, de nosotros no depende nada. Si te pongas como te pongas, el tren te va a pasar por arriba, ¿no? Y entonces dice el Gosala, dice, si llegamos a ese extremo, las acciones humanas son moralmente irrelevantes, dice, pues todo está completamente determinado por un destino implacable.
¿Hay una transmigración de las almas? Sí, porque forma parte del marco teórico en el que ellos se mueven. Cada individuo tiene que pasar por todos los tipos posibles de vida en reencarnaciones sucesivas hasta llegar finalmente a la paz final, que no es otra cosa, diría la física moderna, que la extinción del universo. Es decir, la quietud total cuando se acaben todos los movimientos, ¿no? Y hemos acabado, y ahí llegó la paz final. Ciclo completo de sus reencarnaciones que duraría un número igual a 30 millones de millones de millones. Podríamos decir, millón de millón es un billón, a 30 trillones, ¿no? Sería eso, ¿no, Alberto o Cristina? 30 trillones multiplicado por los granos de arena que hay en el Ganges, ¿no? Por si te habías creído, si te habías creído que el destino final estaba cerca de ti, ¿no? Gracias, Juanra. Continúa, Charo. Un texto budista que recoge testimonios de la época de Buda cita las siguientes como opiniones de Gosala. No existe acción ninguna propia ni ajena que pueda afectar a los futuros nacimientos de uno. No hay acto humano, ni fuerza, ni energía, ni esfuerzo, ni proeza que pueda afectar al destino de uno en esta vida. Todos los seres que respiran, que nacen y que viven, tienen su forma de existencia, no en virtud de su libre voluntad, por fuerza y virtud propias, sino solo como consecuencia de la determinación del destino, del ambiente, de su naturaleza congénita. No hay que pensar que se pueda hacer madurar el karma inmaduro o que se pueda disipar el karma ya maduro mediante la conducta virtuosa, la disciplina, la penitencia o la castidad. Eso es imposible. La felicidad y el dolor están medidos y la duración del samsara tiene su límite bien determinado. No existe ninguna posibilidad de acortarla o de alargarla, ningún incremento y ninguna disminución. Así como al lanzar un ovillo al aire, este de desovillo hasta alcanzar su final. Así también necios y sabios transmigran por igual hasta acabar su ciclo, y solo entonces termina su sufrimiento. Vaya tela, ¿no, Charo? Vaya tela. Vaya tela, ¿no? Y pensábamos que estos tíos en chanclas y alpargatas andaban atrasados, ¿no? en el pensamiento, ¿no? Fijaros qué manera precisa de expresar el problema de la causalidad y el determinismo, ¿no? Dice, no existe acción ninguna propia ni ajena que pueda afectar a los futuros nacimientos de uno. No hay acto humano, ni fuerza, ni energía, ni esfuerzo, ni proeza que pueda afectar al destino de uno en esta vida. Todos los seres que respiran, que nacen y que viven tienen su forma de existencia, no por su libre voluntad, por fuerza o virtud propias, sino solo como consecuencia de la determinación del destino, del ambiente y de su naturaleza congénita. Vaya tela, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Os advierto que es muy difícil encontrar un planteamiento así en la filosofía griega, ¿eh? Es decir, con esta precisión, ¿no? De hecho, a mí me cuesta trabajo creer que este texto pueda ser tan antiguo, ¿vale? Es decir, seguramente son reelaboraciones, reescrituras de los siglos posteriores, a lo mejor de 4 o 5 siglos después, pero en todo caso me da igual, son textos de antes de nuestra era, ¿no? Pensad dónde estaban los hebreos, acordaos del pensamiento hebreo que estábamos viendo hace unas semanas atrás. Están en las cavernas, en comparación con esto, ¿no? Es realmente son reflexiones de una enorme profundidad. Continúa, Charo. En esa época... En esta época hubo varios grupos y doctrinas materialistas que negaban la existencia del alma y de la transmigración, samsara, así como la utilidad tanto de los sacrificios de los brahmanes como de las prácticas ascéticas de las otras escuelas ortodoxas. Los lokayatas formaban un grupo en torno a Ajita
Kesakambala, un samrara de la época de Buda. Se oponían tajantemente al determinismo de los ajivakas, defendiendo la tesis del libre albedrío absoluto, de la completa libertad. En la naturaleza todo... Fíjate una cosa, Rosario. Tenemos a Gosala, que el tipo dice, oye, vamos a ver, la experiencia nos dice que todo lo que existe tiene una causa, ¿no? Y entonces él saca las últimas consecuencias de un planteamiento de ese tipo, ¿no? Dice, si todo lo que existe tiene una causa, no me vengas a hablar de moralidad ni de pamplinas de ese tipo, ¿vale? Sí, bastante tenemos con aguantar la vida, ¿no? Como para que encima además me cargues de moralidades, ¿sí? Vale. Pero aquí tenemos a los Lokayata y a este señor Kesakambala, que el tipo hace una constatación empírica. Sí, es verdad. Todo lo que existe tiene una causa, pero lo que no podemos negar es que hay una libertad que nosotros percibimos que ejercemos. Los seres humanos vivimos en un mundo en el que percibimos que nuestros actos se inician con libertad y podemos hacer o no hacer ciertas cosas. Y si podemos hacer o no hacer ciertas cosas, pues a lo mejor esa idea que tenemos de la determinación absoluta es una idea errónea de nuestra concepción del mundo. Vosotros diréis, pero bueno, Jorge, entonces ¿en qué quedamos? ¿Vale? ¿Estamos determinados? ¿Somos libres? ¿En qué quedamos? Es una mezcla. Quedamos en que faltan 2000 años todavía para que la filosofía empiece a encontrar respuestas sobre una cuestión como esta. Si es que se puede hablar de respuestas, digamos, planteamientos más sutiles, ¿no? Porque os puedo anticipar que el problema de la libertad sigue siendo un problema sin solución. Eso te iba a decir, yo creo un que problema que todavía no está escapa. resuelto. No, y seguramente nunca lo va a estar, ¿vale? Sí, seguramente nunca lo va a estar. Es un problema que excede a nuestra capacidad de comprensión y a nuestra capacidad de raciocinio. Kant diría que es un límite de nuestro pensamiento. Es un límite que tenemos que proponer para que la conducta moral sea aceptable. No podríamos hablar de justicia, ni de convivencia, ni de política, si no aceptáramos el presupuesto de la libertad. Pero no podemos racionalizarla. No podemos filosofar, no podemos teorizar sobre ella. Escapa a los límites de nuestra razón. Es un fundamento de nuestra acción, pero no podemos teorizar sobre ella. ¿Vale? Continúa, Rosario. Sí. En la naturaleza todo ocurre espontáneamente, sin determinismo alguno. Los Lokayatas negaban que hubiese un alma o una transmigración. Todo en el universo está compuesto de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Estos ¿Os elementos... suena? En griego. Claro. Es que lo sorprendente, cuando luego vayamos a Grecia, vais a ver que ahí tenemos a Tales de Mileto en el 600, que propone el agua, a Anaxímenes en el 615, en el 580 propone el aire, Heráclito propone el fuego y Genófanes propone la tierra. Y tenemos a Empédocles entre el 460 470, en la época de este señor Kesakambala, ¿vale? Que está proponiendo que son los 4 elementos en combinación. ¿Vale? Sí. Esto es asombroso, chicos, ¿eh? Es decir, es asombroso que sin contacto entre estas culturas Piensen lo mismo. se llegue al mismo tiempo, siglo conclusión. más, siglo menos, a concepciones tan parecidas. Es verdaderamente notable. Continúa, Rosario. Sí. Estos elementos pueden combinarse de diversos modos,
dando lugar a conglomerados tales como el cuerpo viviente, una de cuyas propiedades es la conciencia. Solo en esta vida cabe alcanzar alguna felicidad, pues no hay otra vida, y la felicidad depende de los placeres de los sentidos y de las relaciones humanas satisfactorias. Otra escuela materialista de doctrinas similares era la de los Carvacas. Fíjate, mirad compañeras, estos elementos, aparte de combinarse, podemos ya, digamos, la física es muy primitiva, evidentemente, de esta gente. Pero mirad las consecuencias éticas del pensamiento. Solo en esta vida cabe alcanzar alguna felicidad. El pensamiento hindú no es dualista. Es otra rareza. Es decir, a diferencia de nuestro pensamiento, desde muy temprano es dualista. Dividimos alma y espíritu. Ya lo vimos también, los distintos tipos de espiritualidad que podía haber en el Mediterráneo, ¿no? Los hindúes no. No hay esa división espiritual. Lo que podríamos entender por espíritu en el pensamiento hindú es más parecido al egipcio. Es algo muy físico. Es una manifestación del cuerpo, ¿vale? Forma parte del cuerpo, ¿no? Dice, solo en esta vida cabe alcanzar alguna felicidad, pues no hay otra vida, ¿vale? Y la felicidad depende de los placeres, de los sentidos y de las relaciones humanas satisfactorias. Pocas cosas más sanas habréis leído en lo que llevamos estudiado de historia de la filosofía. Totalmente de acuerdo. Pocas cosas más sanas, ¿no? Es decir, chico, disfruta de la vida y disfruta de los placeres y de las relaciones humanas satisfactorias, ¿no? Gracias, Charo. Continúa José María. El texto budista antes citado. Sí, el texto budista antes citado recoge las siguientes tesis de Ajita Kesakambara. No hay mérito en las limosnas, los sacrificios o las ofrendas. No hay resultado de karma de las acciones. De esta vida no se pasa a ninguna otra. No existe una vida posterior a la muerte. El humano está formado por los 4 elementos. Cuando muere, su tierra vuelve a la tierra, su agua al agua, su fuego al fuego, su aire al aire, mientras sus sentidos desaparecen en el espacio. 4 hombres transportan el cadáver en andas, cotilleando sobre el muerto hasta llegar al lugar mismo en que éste es incinerado, y donde sus huesos se vuelven del color del ala de paloma y sus sacrificios acaban en ceniza. Los que predican las limosnas están locos, y los que sostienen la existencia de sustancias inmateriales dicen mentiras y sinsentidos. Cuando el cuerpo muere, tanto el necio como el sabio se acaban y perecen. Nadie sobrevive tras la muerte. Los ajiñana o escépticos señalaban que las diversas doctrinas especulativas se contradecían entre sí y que la amistad y la paz del espíritu se lograban del mejor modo absteniéndose de toda opinión. Esta se me recuerda un chiste que contaban cuando yo era chico, que era uno que estaban haciendo un concurso de ver quién era más viejo. Y entonces hay uno que parecía que tenía como 200 años en el pueblo. Y entonces el periodista se acerca con el micro y dice, oiga, y dígame, ¿y usted, caballero, cómo ha conseguido, cuál ha sido su técnica para llegar a tan viejo? Dice yo es que no discuto con nadie. Y dice, venga, hombre, no será por eso. Y dice, no es por eso. No, este era un ajñana empedernido, ¿no? El tipo este, ¿no? Es decir, no, que si son materialistas y causalistas, que si son defensores del libre albedrío, no podemos probar ninguna de las dos cosas. ¿Vale? No podemos probar ninguna de las dos cosas. Así que vive bien, disfruta de la amistad, porque la paz del espíritu se logra absteniéndote de toda opinión, no discutiendo con nadie. ¿Vale? Luisa, vamos adelante, vamos a ver a los Jaimes. Y después querés hablar de política. Y después,
Y después, pero eso es para darle el gusto a, eso es para darle el gusto a Juan, ¿no? Bueno, sigamos. Mahavira y los jainas. Según los jainas, su doctrina es eterna y periódicamente expuesta por un jaina esclarecido y liberado, un tirthankara, el que abre el camino, el que indica cómo vadear el torrente del samsara para llegar a la otra orilla, a la liberación. El universo es eterno y está sometido a ciclos recurrentes. Cada ciclo tiene un periodo ascendente en el que los humanos son cada vez más altos, más sabios, más felices y más longevos, seguidos de un periodo descendente en que los humanos son cada vez más bajos, más necios, más desgraciados y mueren antes. Estamos en el periodo descendente, que quede claro, ¿eh? Lo dice. Ahora nos encontramos en un periodo descendente que dura más de 100.000 años. La doctrina jainista ha sido expuesta durante este periodo descendente del ciclo cósmico en el que nos encontramos por 24 Tirthankaras. El último de ellos, es decir, el 24avo Tirthankara, fue Vardhamana Mahavira. El anterior, el 23 Tirthankara, fue Parsva, del que se dice que vivió 250 años de Mahavira. Los anteriores Tirthankaras son claramente figuras legendarias y probablemente Parsva también. La primera figura histórica fue Mahavira, un Samramana contemporáneo de Buda, a quien se refieren las escrituras budistas como el asceta desnudo del clan de los Jainitrikas. El asceta desnudo. Este señor, el Mahavira, él dice ser el 24, el número 24 de una serie de liberados, ¿no? De una serie de liberados. Que están en este ciclo descendente, ¿no? Pero claro, él llega y dice que es el último, y su gente, igual que nosotros, pues tenemos que hacer un acto de fe con respecto a los 23 anteriores. El hecho es que del único que tenemos el registro histórico es de este número 24, del Mahavira. Vamos a continuar la lectura. Paqui, Vardhamana nació a mediados del siglo VI, cerca de la ciudad de Vaishali, en el actual estado de Bihar. Era hijo de un jefe satriya de la tribu de los Gnatриkas y su madre era la hermana de otro jefe guerrero tribal. Recordemos que era un satriya, es decir, de la casta de los militares, la casta de los guerreros, y pertenece a una tribu de los Gnatrikas, que son las últimas tribus arias que quedan en el borde del Himalaya, ¿vale? Y que además tienen una tradición republicana de tipo ciudad-estado y todavía no están organizados ni bajo el mando de monarquías. Por eso, en este tipo de poblaciones más republicanas, pueden todavía pues, hablar libremente y poder hacer escuelas sin sufrir la represión de los brahmanes, ¿no? Continúa, Paqui. Al igual que Buda, era precisamente entre los satriyas de las repúblicas tribales del norte donde surgieron casi todos los movimientos espirituales heterodoxos, por oposición a los brahmanes, de las monarquías del sur del río Ganga. Según cuenta la leyenda, los meses que precedieron a su nacimiento fueron de gran prosperidad general, por lo que recibió el nombre de Vardhamana, el que trae la prosperidad. Pasó su infancia y juventud en el lujo de la molicie de una familia noble, bien acomodada. Se casó con una hermosa joven, Yasoda, de la que tuvo una hija. Cuando sus padres murieron, Vardhamana tenía 30 años. Después de haber solicitado permiso de su hermano mayor, devenido jefe de la familia tras la muerte de sus padres, Vardhamana abandonó su familia y renunció a sus bienes y a su carrera mundana, retirándose como asceta errante en busca de su propia liberación. Fijaos, muy parecido a Buda, Sí. ¿no? El camino.
Muy parecido a Buda, con la misma edad, abandona a la familia, abandona a los hijos, lo deja todo y se va a hacer su carrera de ascetismo, ¿no? Juan, por favor, continúa tú. Durante 12 años recorrió Vardhamana, el valle del Ganga, sometiéndose a severas penitencias y mortificaciones. Tras arduos esfuerzos y a la edad de 42 años, una noche de verano, encontrándose meditando, obtuvo de pronto la liberación, la iluminación, el estado de aislamiento, Kevala, la sabiduría perfecta. Había conquistado por su propio esfuerzo su liberación y se había convertido en un conquistador, Jina. De ahí viene el nombre de Jaina, con que se denominan sus discípulos, que lo consideran como un gran héroe, Mahavira, nombre con que normalmente se lo conoce. Durante los 30 años siguientes se dedicó a predicar su doctrina y a fundar una comunidad de monjes desnudos que lo seguían a todas partes y se distinguían por su severa disciplina y su absoluta desnudez, así como a ganar el favor de un grupo creciente de laicos que sostenían a la comunidad Vardhamana. Mahavira murió voluntariamente ayunando hasta la muerte el año menos 468 en la aldea de Pava, en Bihar, no lejos de la actual Patna, y a los 72 años de edad. Fijaos qué personaje, ¿no? El tipo, ¿no? Lleva su concepción hasta el final, ¿no? Es decir, bueno, aquí lo que buscamos es la liberación mediante la extinción y no hay mejor manera de conseguirla que por propia voluntad, ¿no? Alfonso, continúa tú, por favor. La secta de los Jainas. La secta de los Jainas permaneció fiel a las enseñanzas de Mahavira y su doctrina sufrió pocos cambios a lo largo del tiempo. Aunque poco importante al principio, experimentó un notable auge, como el budismo, durante la época del Imperio Maurya. El primer emperador de la dinastía Maurya, Chandragupta, protegió el jainismo y se dice que él mismo acabó abdicando del trono para seguir la senda del monje jaina, retirándose a morir de ayuno voluntario, como había hecho Mahavira, al sur de la India. Por esa misma época, uno de los líderes más famosos del jainismo, Bhadrapāu, previendo una gran hambre en el norte de la India, se retiró al sur con un gran número de ascetas desnudos. Al cabo de unos años, pasada el hambre, volvieron al norte, donde se encontraron con que los monjes que allí habían permanecido habían relajado su disciplina e incluso habían renunciado a su desnudez, vistiéndose con paños blancos. Esto fue el origen del cisma que tomó forma definitiva a comienzos de nuestra era y que divide desde entonces a los severos jainas digambaras, vestidos de espacio, es decir, desnudos, de los más relajados, esvetambaras, vestidos de blanco. Gracias, Alfonso. Nos dice aquí Mosterín que la secta de los Jainas permaneció fiel durante muchísimos años, hasta la mitad más o menos del Imperio Maurya, del que hablaremos al final de la sesión, ¿no? El primer emperador de la dinastía Maurya, el Chandragupta, se convirtió al jainismo, y durante el segundo de los emperadores del imperio, el descendiente de Chandragupta, se produce este cisma, ¿no? entre las dos escuelas, ¿no? Hay unos que mantienen el concepto de la desnudez, los digambaras y los vestidos de espacio, siempre tan poéticos los hindúes para todas estas cosas. Y los svetambaras, los vestidos de blanco. Os voy a poner algunas fotos para que podáis haceros una idea de qué estamos hablando. Bueno, este es el signo, uno de los símbolos oficiales. Bueno, actualmente creo además que es el oficialísimo de los jainitas, un símbolo en el que, como veis, está coronado por una esvástica,
que en Europa tiene muy mala prensa por la prostitución que hicieron del signo los nazis en el periodo de entreguerras, pero que en todo el pensamiento oriental y hasta 1930, en Europa, por ejemplo, los aviones norteamericanos los llevaban en la década del 20 como símbolo de buena suerte, ¿no? La esvástica es un signo de buen presagio, ¿no? De buen augurio, como nosotros ponemos una herradura, ¿no? Para la suerte, pues la esvástica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y debajo del signo de la esvástica, de este signo de buen augurio, de buen deseo, de buena suerte, de buen destino, de buen samsara, de tener una buena reencarnación, tenemos el signo principal de todas estas corrientes, que es el ahimsa, el símbolo de la no violencia, el símbolo de la no violencia, el símbolo central de este mundo. Y debajo, esta literatura tan hermosa que ellos tienen, me imagino que será Brahmi o algún dialecto de estos hindú, lo que dice ese texto es, recuerda que todos los seres están vinculados entre sí por su dependencia. Todos dependemos unas de otras, ¿no? Para estar en este mundo. Creo que es un bello signo en todos los sentidos. Bueno, pues aquí tenemos a un maestro de Gambara haciendo un seminario de lectura con sus discípulos. No tenemos nosotros espacios para hacerlo así, pero bueno, ya lo encontraremos. Y como veis, las señoras están convenientemente tapadas. ¿Vale? Sí, aquí desnudos solamente van ellos porque ellas no pueden desnudarse por una cuestión de honorabilidad, ¿no? No puede ir una mujer destapada y eso le impide alcanzar las más altas cotas que le vamos a hacer de liberación que podría conseguir si pudiera ser un monje completo. Aquí tenemos al monje haciendo sus sacrificios y a la señora llevándole... él hace el sacrificio. Es curioso, ¿no? Es decir, él hace el sacrificio, pero la que friega, le hace la comida y todo, pues es ella, ¿no? Que es para que él pueda meditar y estar en su vida contemplativa. Aquí tenemos otro ejemplo, al lado de una gigantesca estatua de un monje meditando, dos en este caso. Mirad la cara de felicidad del caballero. Y aquí tenemos uno de los maestros. Estos son los Digambara. Y aquí tenemos la otra secta, la otra división, que son los Svetambara, que sí aceptan mujeres, aunque siempre en una categoría inferior, lógicamente. Tampoco somos fanáticos. Aquí los tenéis colocados con su atuendo tradicional, que incluye la mascarilla. Para que no haya peligro de que mientras están respirando se puedan comer algún bichito o hacer daño o algún animal imperceptible a la vista, ¿no? Aquí veis, van caminando por la calle con su tapabocas, ¿no? Para garantizar que no hacen daño. Van con una escoba, ¿veis que llevan una escoba en el hombro, ¿no? Con la escoba van barriendo por delante de la calle para no pisar ningún bichito y con el tapaboca evitan poder tragarse alguno, ¿no?
Muy bien, continuamos la lectura. Creo que estaba leyendo Alfonso, sigue Sara. No te rías, Sara. Es un poco difícil, José. Es un poco complicado. El jainismo fue adoptado desde el principio por ciertos grupos de artesanos y comerciantes, vegetarianos y tolerantes, que lo han mantenido hasta nuestros días, a diferencia del budismo que acabó desapareciendo de la India. Pero a diferencia también del budismo, el jainismo nunca traspasó las fronteras de la India ni se difundió por el resto de Asia. Continúa. La filosofía jainista. La cosmovisión jainista es a la vez materialista e hilozoísta. Hilozoísta. El hilozoísmo es una idea que viene a significar que toda la materia, todo lo que está a nuestro alrededor está vivo. ¿Vale? Las piedras tienen vida, el aire tiene vida, los árboles tienen vida, el agua tiene vida. Sería lo más parecido a un panteísmo en nuestra filosofía occidental, ¿no? El hilozoísmo es la consideración de divinidad, de vida, que tiene absolutamente todo lo que existe, en diversos grados, pero todo está vivo, ¿vale? Es decir, hay vidas conscientes, hay vidas morales, hay vidas vegetativas, hay vidas más inertes como una piedra, ¿no? Pero todo en el mundo está vivo, y en la medida en la que todo está vivo y participa de la vida, todo lo que nos rodea debe ser respetado, ¿no? Continúa, Sara. Los jainas pensaban que el universo entero es eterno, sin principio ni fin, y que sus elementos básicos, la materia y las vidas o almas, son también eternos. Para referirse a nuestra realidad interior consciente, los jainas no empleaban la vida alma, yo, sino la palabra jiva, vida. La jiva es una sustancia muy sutil, pero a pesar de todo es extensa. Ocupa una porción de espacio, puede estirarse o contraerse y puede absorber o expulsar materia. Todo lo que no es jiva, vida, alma, organismo, es ajiva, sustancia inorgánica, materia inerte. Según los jainas, poseen alma o vida jiva no solo los organismos vivos, sino también los elementos materiales, tales como el agua o el fuego. Cuando encendemos una llama, la llama nace. Cuando se apaga, muere. Tiene vida. Los jainas dividían la multitud de los seres vivos, en este sentido amplio de poseer jiva, en 5 clases, según el número de sentidos que poseyesen. En la clase más elevada se agrupan los seres que poseen los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, a saber, los dioses, los humanos, los animales superiores y los demonios. Muchos de estos seres, los dioses, los humanos, los demonios, los monos, las vacas, los caballos, los elefantes, las palomas, los loros y las serpientes, poseen inteligencia. En la segunda clase se agrupan los seres que poseen solo 4 sentidos: vista, olfato, gusto y tacto, a saber, las moscas, avispas, mariposas y otros grandes insectos. Los de la tercera clase solo tienen 3 sentidos: olfato, gusto y tacto. Los de la cuarta, 2, gusto y tacto. Y los de la quinta y última poseen un solo sentido, el del tacto. En esta quinta clase se incluyen tanto los vegetales como los cuerpos de tierra, de agua y de fuego. El universo entero vive de una forma u otra. Cada gota de agua, cada piedra del camino tiene su alma, su vida, su jiva. Gracias, Sara. Carlos, continúa tú. Todas las almas o vidas... Todas las almas o vidas, jivas, son básicamente iguales. En su estado puro son transparentes, diáfanas y omniscientes, pues reflejan el universo entero como las mónadas de Leibniz, sin distorsión alguna. Es otro concepto asombroso, ¿vale? Es decir, un planteamiento de este tipo, hasta las mónadas de Leibniz, no vamos a encontrar en Occidente ninguna concepción de este tipo, ¿vale? El pensamiento indio es extraordinariamente original en muchísimas cosas, ¿no? Continúa, Carlos. Pero a lo largo de sus innumerables reencarnaciones, esas almas se han ido contaminando o llenando de materia kármica, de karma material que se va introduciendo como consecuencia de las acciones.
La mala acción, el pecado, es precisamente la que introduce karman, materia inerte y coloreada en el alma o jiva, haciéndola pesada y opaca. El mayor de los pecados, el que más materia introduce en la jiva de quien lo comete, es la violencia contra un ser vivo, el daño a un ser vivo, la hinsa. Por eso, la regla moral básica del jainismo consiste en la ahimsa, la no violencia, el no daño a los seres vivos. Las reglas morales son, por así decir, reglas higiénicas de la vida o alma, jiva. Cumplir las reglas morales contribuye a limpiar el alma de sedimentos indeseables de materia. Transgredirlas conduce a ensuciar literalmente la jiva, que de por sí es transparente, con materia oscura, a hacerla pesada, opaca y engorrosa. Si matamos o hacemos daño a un ser vivo, nuestro pecado, nuestra contaminación kármica, será tanto mayor cuanto más elevada sea la posición de ese ser vivo en la escala de perfección de los organismos. Es peor, contamina más, matar a un mono que a un insecto. Y es peor matar a un insecto que a una planta. Pero cualquier asesinato de un ser vivo, cualquier herida o daño a un ser vivo, contamina el alma, la carga de materia, es peligroso y contraproducente. Desde luego, ningún jaina, tampoco los laicos, puede ser guerrero, ni carnicero, ni cazador, pues estas profesiones basadas en la muerte de seres vivos son lo más vil e inmoral que existe. Los jainas han de ser vegetarianos, para evitar al menos matar animales. Y el monje jaina ha de tener un cuidado exquisito de no matar o herir sin querer a algún animal minúsculo. Por eso filtrará el agua que bebe para evitar beber sin darse cuenta microorganismos que pueda contener el agua. Barrerá suavemente el suelo antes de pisarlo, para evitar aplastar inadvertidamente algún bicho, etc. Y es que lo que contamina el alma no es la intención, sino el hecho material de dañar a un ser vivo, aunque sea de un modo no intencional. Fijaos qué interesante, ¿no? Lo que contamina el alma no es la intención. Mirad qué lejos del pensamiento cristiano, ¿no? Sí, esto no va de intención. Tú has hecho daño, el daño lo has hecho igual. ¡Ay, yo no quería! ¿No? Pues haber tenido más cuidado, muchachote, ¿no? Pues haber tenido más cuidado. Consuelo, continúa tú, por favor. El universo es el escenario en que infinitas almas o vidas transmigran de cuerpo en cuerpo, subiendo, por ejemplo, encarnándose como dioses, o bajando, por ejemplo, encarnándose como plantas. En la escala cósmica, según qué alma haya logrado aligerarse de materia kármica, o al contrario, se haya cargado de ella. Los jainas se oponían tajantemente al fatalismo de los ajivakas. Cada uno de nosotros es libre y puede, si quiere, esforzarse por aligerarse de materia, evitando actuar en general y en especial, evitando a rajatabla las malas acciones que llenan el alma de materia, tales como el comer carne. Lograremos que nuestra carga material no aumente. Sometiéndonos a prácticas ascéticas de penitencia, ayuno y concentración, provocaremos en nuestro interior un ardor, tapas, que quemará la materia previamente acumulada. El proceso que conduce a la liberación es un proceso mecánico que tiende a limpiar físicamente el alma de partículas materiales adheridas. Es muy difícil lograrlo del todo y hacer que el alma vuelva a su estado de pristina transparencia y ligereza. Los que lo consiguen se hacen omniscientes, han conquistado su propia liberación, son almas luminosas, sutiles, diáfanas, que a la muerte de sus cuerpos y debido a su misma ligereza suben físicamente hasta la cúspide del mundo, encima de la última esfera celeste. Allí moran eternamente como tirtankaras, almas puras, impasibles,
imperturbables, omniscientes, que han pasado el torrente del sánsara y descansan en una paz eterna. Gracias, Consuelo. Esto te llena el alma, ¿no, Consuelo? Sí. Leer estas cosas. Taina, que hace mucho que no lees tú. A ver si nos haces llegar un poquito del aire extremeño. Sí, os mandamos agua, que está lloviendo muchísimo aquí. Quería deciros que no sé si va a salir, vamos, porque es que estoy teniendo interferencias, se me está cortando continuamente. Ah, pues nada, No sé déjalo si... entonces. Gracias, Vale, Taina. vale. Otro día entonces. Nada, bien. Juan, por favor, Juan Pérez. Naturalmente, quita el vídeo. Sí. No te falta. Naturalmente, los Tirthankaras no se preocupan para nada de los humanos, ni siquiera de los jainas. Solo actúan sobre nosotros mediante su ejemplo, en el sentido de que nos señalan el camino a seguir y nos indican cómo vadear el río del samsara. Pero ellos están definitivamente en la otra orilla y nuestra condición en nada les afecta. Nuestra condición solo nos afecta a nosotros. Y para nuestra liberación no podemos esperar ayuda ninguna de los Tirthankaras, ni mucho menos de los dioses, que no son creadores ni eternos, sino meros seres transitorios como nosotros. El ateísmo consecuente de los jainas se refleja de los siguientes versos pertenecientes a un poema jaina posterior. Algunos locos declaran que el Creador creó el mundo. La doctrina de que el mundo fue creado es absurda y debería ser rechazada. Si Dios creó el mundo, ¿dónde estaba Él antes de la creación? Y si entonces era trascendente y sin soporte, ¿dónde está ahora? Ningún ser puede producir todo este mundo. Fíjate, Juan, qué argumento brutal, ¿no? El que hacen los jainas. Y pensemos en la época en la que se está planteando, ¿eh? Nos coloca a la altura de Protágoras con un pensamiento, bueno, aquí es difícil poner podios, ¿no? y dar medallas, ¿no? Pero bueno, como mínimo al mismo nivel, ¿no? Nos dice, algunos locos declaran que un creador creó el mundo. La doctrina de que el mundo fue creada es absurda y debería ser rechazada. Si Dios creó el mundo, ¿dónde estaba Dios antes de la creación? Y si entonces era trascendente y sin soporte, ¿dónde está ahora que el mundo ha sido creado? ¿No? Continúa, Juan. Una pregunta, ¿de qué época estamos hablando? Hombre, el jainismo se remonta al siglo V, siglo VI, antes de nuestra era, y este texto se supone que es una reelaboración posterior, ¿no? Pero al fin y al cabo debemos aceptar de alguna manera que estamos en toda esta etapa, por lo menos entre el siglo V y el siglo II, con un pensamiento jainita ya completamente elaborado, ¿no? Y ellos se están refiriendo a otras religiones que no tienen este particular, ¿no? Porque ellos no lo... otras religiones, otras creencias, ellos hablan de un Dios que es creador del mundo. Bueno, es que en este caso no es una religión. En este caso ellos están diciendo que no existen los dioses. No hay dioses, ¿vale? Si no existe ningún creador. Los dioses que hay por ahí, o lo que llamamos dioses, son simplemente seres que han alcanzado un mayor grado de perfección, pero son igual de perecederos que tú y que yo. ¿Vale? No hay una creatio ex nihilo como en el cristianismo. ¿Vale? El mundo siempre fue así y lo seguirá siendo. Solo nosotros pasamos, vivimos y desaparecemos. ¿Vale? Sigo. Continúa. ¿Cómo podría un Dios inmaterial crear lo que es material? ¿Cómo puede lo heterogéneo
relacionarse con lo heterogéneo. ¿Cómo puede algo que no es material crear lo material y viceversa? ¿Vale? Continúa. ¿Cómo podría Dios haber hecho un mundo sin material alguno? Si dices que el primero hizo los materiales y luego el mundo, estás cayendo en un regreso infinito. Si dices que esta materia prima surgió naturalmente, de nuevo estás cometiendo falacia, porque el universo entero también podría haber sido su propio creador y haber surgido naturalmente. Así, la doctrina de que el mundo fue creado por Dios carece por completo de sentido, y Dios cometería un gran pecado matando a las propias criaturas por él creadas. Si dices que solo mata para destruir a los seres malvados, ¿por qué creó seres malvados? Los hombres bondadosos deberían combatir a los creyentes de la creación divina, enloquecidos por una doctrina malvada. Fijaos qué planteamiento, fijaos qué claro lo tenía el Jairita este, ¿no? Dice, el problema del mal, un problema presente en el libro de Job, en la Biblia desde el primer momento, y que los que escribieron la Biblia tuvieron que reescribir e interpolar, porque si no a Job no se lo podía meter dentro del canon, ¿vale? Claro, si dice, Dios cometería un gran pecado matando a sus propias criaturas. Porque no te das cuenta que es una barbaridad. ¿Cómo va a crear Dios si es omnipotente, todopoderoso, eterno, bondadoso? ¿Cómo se va a dedicar a crear gente para hacerla sufrir, hombre? ¿Pero no ves que no tiene sentido? No tiene ni pies ni cabeza el argumento. Dice, y si dices que solo mata para destruir a los malvados, pues ya le vale, ¿no? Podría no haber creado a los malvados, ¿no? ¿No? Dice, ¿y por qué creó a los seres malvados? Los hombres bondadosos, fijaos qué duro que es esto, ¿eh? Esto no lo diría ningún agnóstico, ¿no? Los hombres bondadosos deberían combatir a los creyentes en la creación divina enloquecidos por una doctrina malvada. ¿Vale? Continúa, Juan. Esto sería a la hoguera. Sí, esto sería a la hoguera de cabeza, sí. Enloquecidos de una doctrina malvada, sabed que el mundo es increado, como lo es el tiempo sin principio y sin fin, y está basado en realidades, en la vida y lo inorgánico, increado e indestructible, permanece por el poder de su propia naturaleza, dividido en 3 secciones, cielos, tierra e infierno. A pesar de lo completo y dogmático de su doctrina, los jainas siempre fueron muy tolerantes. A su tolerancia contribuía su teoría epistemológica de la relatividad de la verdad. La verdad es polifacética, según desde el punto de vista que se mire. Tanto un enunciado como su negación pueden ser aceptables, verdaderos. En invierno alguien está quieto en su habitación y dice que hace frío en esa habitación. Otro llega del exterior y al entrar en la misma habitación dice que hace calor en ella. Podemos decir que la habitación hace frío, que no hace frío, pues hace calor. Que hace frío y calor, que no hace ni frío ni calor, etc. Y todas son frases verdaderas. Claro. ¿Vale? No se trata de que una de estas afirmaciones sea verdadera y las otras falsas. Todas son verdaderas en algún sentido y desde algún punto de vista. La verdad tiene muchas facetas. Gracias, Juan. Bueno, como veis, el jainismo era una doctrina tremendamente elaborada, que tuvo una gran repercusión en la historia hindú. De hecho, en los siglos posteriores, el budismo tenderá a su desaparición y sin embargo el jainismo se mantendrá como una doctrina, como una teoría, como una filosofía muy propia de las clases burguesas, de las clases más letradas, con más estudios de la India hasta la actualidad. ¿Vale? Hasta la actualidad, que el jainismo sigue siendo
un modo de pensamiento muy importante dentro de la India. El budismo no, el budismo acabará migrando y acabará ocupando grandes partes del sudeste asiático y saliendo fuera de la India. Tiene muchísimos adeptos en América Latina, en Norteamérica, en el sudeste asiático, en China. Y en cambio el jainismo es una concepción más centrada dentro de la India. Sabéis que, lo veíamos la semana pasada, en estos siglos, alrededor del siglo V, los persas terminan ocupando todo Oriente Medio, desplazando a los anteriores imperios mesopotámicos y sometiendo a tributo inclusive Egipto, e intentarán los persas también extenderse hacia Macedonia, hacia Grecia, donde toparán con nuestros aguerridos espartanos en el estrecho de las Termópilas, que eso ya lo veremos más adelante. Y luego en Atenas, en las guerras entre griegos y persas, ahí se quedará frenado el imperio persa, yo creo que entre otras cosas por falta de grandes intereses económicos en la región, y también se extenderá el imperio persa en el otro sentido hacia el valle del Indo. Al extenderse el imperio persa hacia el valle del Indo, chocará con las culturas arias, indoarias que hay en la región. Y en esa mixtura de cultura persa y de cultura aria e indoaria, se producirá ese crisol magnífico de cultura que se va a dar en toda esta región entre el sur del Himalaya y el Deccan, el centro de la India, en el que aparecerá pues, todo ese poderío cultural fantástico que ha llegado a nosotros a través del arte de Gandhara, ¿no? Algunas cositas luego veremos con más tranquilidad. Es una época de múltiples guerritas entre las distintas ciudades-estado. Las pequeñas repúblicas se enfrentan a las monarquías intentan absorberse unas a otras. Todos estos pequeños reyesuelos están enfrentados entre sí en luchas por espacios y por consumos y por mano de obra, e intentan dominarse unas a otras expandiéndose, pero sin grandes éxitos duraderos. Uno de los momentos más duraderos lo podemos tener ahora en lo que vamos a ver, el Imperio de Maurya, que abarca 3 o 4 generaciones, 5 creo, lo que pasa es que solo las 3 primeras son importantes, las otras 2 son de decadencia, y que nos van a llevar desde el siglo IV hasta el siglo II, cuando finalmente los últimos descendientes pues caen víctimas de la guerra civil, los asesinatos entre príncipes, y terminan disolviéndose otra vez en múltiples reyesuelos, peleándose entre sí. Sí, tengo una duda. Quizás ibas a cambiar ya. Este tipo de no religiones, sino pensamientos y tal, que siempre van por, digamos, por la minimidad de material y tal, ¿cómo hacen este arte tan exuberante? Y he visto fotografías ahora mismo por Google espectaculares. Vamos, no es el tema egipcio, pero se me parece bastante en cuanto a monumentos tallados en mármol, impresionante. Claro. Y, la riqueza material de esta gente era compatible con esas obras de arte, ¿o cómo es? Sí. Vamos a ver, estamos ante... Pensad que cuando estamos hablando del budismo
antes vimos los Vedas, hemos visto el hinduismo, y después el budismo y ahora el jainismo. Pensar que una filosofía tan elaborada, un pensamiento tan sutil, tan poderoso, no se hace sobre cabras, ovejas y piedras, ¿vale? Es decir, estamos ante un desarrollo civilizatorio de la mayor magnitud y perfectamente equiparable a lo que hemos visto en Mesopotamia, en lo que veremos en Grecia, en Egipto, es decir, perfectamente homologable a cualquier otro desarrollo civilizatorio en la zona. La peculiaridad de la India es que desde el primer momento la India, entre comillas, sufre, pero digamos se beneficia de una contaminación cultural permanente. Por el oeste, os estaba contando que por el oeste la India está en permanente contacto con el mundo persa. Ya antes había estado en contacto con la Mesopotamia, en época indoaria. De hecho los indoarios vienen del Cáucaso, ¿no? Sí, vienen del norte y han desplazado a su vez a los pueblos de la Mesopotamia y a los pueblos del Valle del Indo, ¿no? Ya se produce ahí una primera contaminación del mundo hindú, del mundo del Indo con respecto a los arios. Pero cuando los persas se expanden, también llevan la cultura de la Mesopotamia, el arameo, sus matemáticas, su cultura, su arte, sus técnicas de guerra, el carro, el caballo, es decir, que son muchas cosas, ¿no? que van junto con los persas y que colaboran en el desarrollo indoario del arte, de la política, de la filosofía, de las matemáticas, del comercio, es decir, en todo su mundo. Pero es que cuando en el siglo III Alejandro Magno, después de derrotar a los persas, 200 años después de esto, se plante con sus ejércitos griegos en el Valle del Indo, va a llevar hasta las puertas del subcontinente toda la cultura griega. Y ahí es donde aparece este magnífico arte de Gandhara, que es lo que tú habrás visto, que te habrá impresionado tanto que es posterior. He visto un elefante de mármol en el centro de 4 columnas talladas de mármol, una especie de patio, sí. Espectacular. Puede ser. Digamos, hay varias líneas, ¿no? Es decir, dependiendo que sean los Kusala, hay varios imperios. No es lo mismo el sur de la India que el norte de la India, no es lo mismo el oeste que el este, ¿no? Digamos, tienen orientaciones culturales, igual que religiosas y artísticas diferentes, pero hay una enorme contaminación. Y una buena parte del arte hindú es tributario, es heredero del arte griego, ¿no? Que llega a través, primero del arte mesopotámico y luego del arte griego, que llega con Alejandro el Magno y con todos los reinos que se van a situar en la zona de Pakistán, Afganistán, reinos de origen griego, que van a tener una enorme influencia sobre la India a través del comercio. Es decir, porque todos estos reinos están comerciando, están intercambiando productos, materias primas, mercaderías, la seda, el oro, las piedras preciosas, comidas, vestidos, artículos, ¿no? Avalorios, están en permanente trasiego. Y en ese trasiego no solamente van a compartir dinero, van a compartir estética, creencias, filosofía, lenguaje, formas políticas, criterios de organización. Es decir, es una mixtura fantástica, ¿no? Que se va a producir. Esto no lo vamos a ver en China. Esto es lo interesante de este ejemplo que estamos poniendo ahora, es que esta mixtura en China no la vamos a ver, porque China está separada de todo esto por una gigantesca muralla que se llama Himalaya, ¿no? Es una pared de 8.000 metros de altura
¿no? que mantiene al mundo chino muy separado de todo esto. Hay comercio, hay algún comercio entre China, India y Mesopotamia, pero es un comercio que se hace por los desiertos del norte, por Mongolia, con todas las dificultades, que os imagináis que eso puede representar. Luego veremos en qué consistía la ruta comercial de la época, y ya veréis el tremendo murallón que representa el Himalaya. No obstante, es verdad que esta gente tiene un desarrollo cultural fantástico, pero que entre otras cosas lo fantástico que tiene es la mixtura cultural que representa, ¿vale? Una gran combinación de cosas diversas que vienen por distintos sitios. Y ahí va a haber 2 o 3 imperios importantes. El imperio este de los Maurya, y luego, cuando este imperio se hunda en las guerras intestinas y en la lucha fratricida, aparecerá un nuevo imperio, los Kusala, que vendrán otra vez del norte, vendrán otra vez de la zona de las estepas de Mongolia, del Cáucaso. Avanzarán estos pueblos otra vez sobre esta región y crearán otro imperio que también durará poquita cosa, 200 o 300 años, tendrá de duración, y también tendrá una enorme importancia desarrollando técnicas comerciales, uso de moneda, una gran literatura, pero ya más orientalizados, ¿no? Más occidentalizados con respecto a los indios. Y los indios se irán desarrollando. Os voy a mostrar un mapita. A ver. Aquí tenemos el imperio Maurya, que decíamos fue el último imperio en conseguir la mayor extensión territorial con unidad política, ¿no? Fijaos que ocupa prácticamente todo lo que hoy es Pakistán, Afganistán, ¿no? y el Indo, y la India. Fue un imperio, el de Asoka, de una enorme extensión, sobre todo para la época, y de unidad política. A ver si encontrar, no, aquí no tengo el mapa, pero bueno, luego veremos que esto se dividió al disolverse el imperio de Asoka, el imperio Maurya, a su muerte. La India quedó dividida en 2 grandes regiones. Una región sur, que del Deccan hacia abajo, que durante 200 años mantuvo relativamente su independencia, y la región de Kusala al norte, por medio de estos nuevos invasores o habitantes migrantes que venían del norte. Y de esta manera se irá configurando la cultura india y la política india del siguiente milenio. Pero en esta cultura india que va a aparecer en el siguiente milenio, el budismo tenderá a desaparecer, el jainismo se implantará como la doctrina de las clases medias y de la gente bien, de los funcionarios y de la gente letrada, y luego tendremos el hinduismo y los brahmanes y todo esto, pues que seguirán haciendo su política mayoritaria, sobre todo en el mundo rural, ¿vale? Vamos a ver esta evolución cómo fue. Pero solamente nos detendremos, pero llegaremos hasta el siglo -2, porque nos interesa quedarnos ahí, en el -2, porque hasta ahí llegaremos también con China en las siguientes sesiones, y ese marco es el que vamos a tener para poder meternos en el pensamiento griego, que era a lo que veníamos, ¿no? Cuando empezamos todo esto. Bueno, Amalio, si te apetece,
empieza tú la lectura. Asoka Espérate y la un India momentito. clásica. Sí, espérate un momentito. Esto le va a gustar a Juanra, aunque pasa que Juanra se fue con el calderero. Vale, Ashoka y la India clásica posterior. Sí. Espera. Ashoka, Maurya. Durante el siglo VI a IV, los aqueménidas establecieron y mantuvieron el gran imperio persa, que abarcaba desde el mar Egeo por el oeste hasta el río Indo, en el este, y que era el primer gran imperio de la historia universal. Las fulminantes campañas de Alejandro Magno acabaron con el imperio persa, pero su muerte prematura y las luchas intestinas entre sus sucesores impidieron que cuajara un gran imperio griego. El vacío de poder producido en el noroeste de la India por la derrota de los persas y la retirada de los griegos fue aprovechado por Chandragupta Maurya, nuevo y ambicioso rey de Magda, para conquistar esas tierras y establecer el segundo gran imperio que registra la historia, el imperio Maurya, que tenía como centro al reino de Magda, actual Bihar, y como capital Pataliputra, la actual Patna, pero que pronto se extendería por casi todo el subcontinente indio, incluso en el actual Afganistán. Detente un momentito, Amalio. Vamos a volver a ver el mapa, ¿vale? Que os puse antes. Nos dice el autor que el vacío causado por la escampada de Alejandro Magno, al final eso deja un vacío en toda la zona noroeste del Valle del Indo, que es aprovechado, nos dice, por Chandragupta Maurya, nuevo y ambicioso rey de Magadha. Magadha lo tenéis aquí. ¿Veis mi ratón? ¿No? Sí. Magadha lo tenemos en el Valle del Ganges, ¿vale? Este rey de Magadha aprovecha el deterioro político en la zona del Valle del Indo, ¿no? Y extiende el poder de su reino, poniendo en pie el primer gran imperio de todo este subcontinente, el imperio Maurya, que tenía por centro a Magadha, ¿no? Y capital Pataliputra, la actual Patna. Continúa. El imperio Maurya duró lo que sus tres primeros soberanos, Chandragupta, Bindusara y Ashoka. Poco después de la muerte de este último se desintegró. Duró algo más de un siglo, el siglo III. Se trataba de un imperio muy bien organizado, provisto de una burocracia centralizada, poderosa y eficaz, de un sistema fiscal que funcionaba admirablemente y de un enorme ejército. En esta época había una cierta tensión entre el brahmanismo ortodoxo, continuador de las tradiciones védicas, y las nuevas sectas heterodoxas, como el budismo y el jainismo. En general, los brahmanes y kshatriya favorecían el brahmanismo tradicional, mientras que los vaishya, entre los que se encontraban los artesanos y comerciantes recientemente enriquecidos, pero apartados de la consideración social y de las posiciones de poder político, favorecían a las sectas heterodoxas. Fijaos qué interesante la lucha política, cómo utiliza, digamos, la religión, ¿no? Nos dice, en general los brahmanes y los kshatriya favorecían el brahmanismo tradicional, mientras que los vaishya, los comerciantes y los campesinos, entre los que se contaban, dice, los artesanos y comerciantes recientemente enriquecidos por el comercio, por el desarrollo comercial y por las nuevas culturas que estaban mezclándose, pero estaban enriquecidos pero apartados de la consideración social,
apartados de la jerarquía, de las posiciones de poder político. Estos estaban más interesados en las sectas heterodoxas, en el budismo o en el jainismo, ¿no? A diferencia de los Vedas o los brahmanes, ¿no? Sí, a lo mejor quizá porque las estructuras sociales no eran tan rígidas, las estructuras jerárquicas de la iglesia, digamos, de la religión no eran tan rígidas en uno que en otro, ¿no? Claro, claro. Fijaos que es un tema parecido al del protestantismo, ¿no? Con el catolicismo, ¿no? Digamos, se presenta una secta que permite eludir la rigidez ritual de la religión oficial y que al mismo tiempo le promete una cierta ascendencia social a los ricos, ¿no? A la gente con dinero, a la gente con comercio, a los artesanos, que hasta ese momento están apartados porque no pertenecen a la aristocracia, ¿no? Ni son brahmanes. Entonces, bueno, pues estas sectas heterodoxas pues caen muy bien entre esta gente, ¿no? Y se produce un choque político, ¿no? Un choque político de lucha por el poder entre los detentores del poder oficial y estas sectas heterodoxas y estos comerciantes que también reclaman su cuota en comparación con su riqueza, ¿no? Continúa, Amalio. Chandragupta, el fundador de la dinastía Maurya, era el mismo un Vaishya. Los monarcas Maurya, aunque tolerantes con todas las tendencias religiosas, se inclinaban más bien por las corrientes heterodoxas. La tradición jaina cuenta que hacia el final de su vida, Chandragupta abdicó el trono en favor de su hijo Bindusara y se convirtió al jainismo, transformando en asceta jaina. Se retiró a un monasterio del sur de la India, donde ayunó hasta morir voluntariamente de hambre, según el ideal jaina. Y Ashoka se convirtió al budismo, del que fue el más eficaz impulsor. Gracias, Amalio. Aquí tenéis a dos reyes, ¿no? A dos emperadores que en una jugada estratégica, en una jugada política, como Constantino, a lo mejor, cuando declara oficial el cristianismo, ¿no? Pues en una jugada estratégica política, ¿no? El tipo dice, no, la religión oficial a partir de ahora es la heterodoxa. Lo mismo que había intentado Akenatón en Egipto, y le salió mal, ¿no? Lo está haciendo aquí Chandragupta, ¿no? Y algo muy parecido es lo que aparentemente intenta hacer Constantino y con bastante éxito en Roma, ¿no? Luego. Marta, continúa tú, por favor. Conocemos el pensamiento de Ashoka. No. ¿Qué página? Me perdí completamente el texto. Página 55. Espérate. Y no tengo hasta la página 45. No te preocupes, búscalo en el Telegram que os he enviado el texto hace un ratito, ¿vale? Charo, continúa tú, por favor. Conocemos el pensamiento de Ashoka por las inscripciones que hizo grabar en piedra y que todavía hoy se conservan. Estas inscripciones constituyen los testimonios escritos originales más antiguos de la India. La mayor parte de estos edictos están inscritos en la escritura brahmí, pero en la zona de Tasasila, al noroeste de la India, están grabados en la escritura Kharoshthi, derivada del arameo, que era la lengua franca del imperio persa. Todavía más hacia el oeste, en Kandahar, los edictos están escritos en griego y arameo. Ya veis que Ashoka era un gobernante absolutamente moderno. Le importaba 3 pitos la cuestión lingüística, ¿vale? Él estaba en Kandahar, escribía en griego. Él estaba en la zona persa, escribía en arameo.
Él estaba en la zona hindú, escribía en Brahmi, ¿no? Es decir, no había ningún conflicto con el tema de la lengua, ¿sabes? Es decir, ni había que ponerle Pegasus para espiar a los traidores, no había ningún problema. Tú pagas impuestos, hablas lo que te da la gana, ¿vale? ¿Sí? Venga, continúa. Y no solo adoptaba Asoka la escritura local de cada zona, sino que usaba también las diversas lenguas regionales o prakritos en sus inscripciones, siguiendo en esto el consejo de Buda de hablar al pueblo en su propia lengua, más bien que en el sánscrito de la tradición brahmánica. Hablar al pueblo en su propia lengua. Qué moderno, ¿verdad? Es decir, qué absolutamente revolucionario hoy, en época de Asoka, es decir, una verdadera novedad, ¿no? Es decir, hablar al pueblo en su propia lengua. ¿Tú quieres convencer al pueblo de algo? Pues más te vale que lo entienda, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Eso a las iglesias fosilizadas les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entender. Y a los poderes esclerotizados como nuestro régimen del 78, ¿no? Le cuesta muchísimo entender estas cosas. Pero tú quieres que el pueblo te entienda, tú quieres que el pueblo participe de tus preocupaciones y de tus compromisos, háblale en su lengua y verás tú cómo te entiende. El mensaje llega más puro, ¿no? Quiero decir que cuando tú realmente, pues eso, traduces, bueno, ahí puede haber un poco de... Sí, eso por supuesto que llega más puro, pero sobre todo no le muestras al súbdito que le desprecias. Claro. Si le vas a despreciar, que no se note, ¿vale? ¿Sí? Sí, es un arte, es el ABC de la política, ¿vale? Es decir, puedes odiarle y puedes despreciarle, pero que no se te vea, ¿vale? Sí, entonces, háblale en su propia lengua, que comprenda lo que le quieres transmitir, ¿no? Bueno, pues esto, Asoka, siguiendo la enseñanza de Buda, pues lo seguía al pie de la letra, ¿no? Continúa, Charo. Hasta el siglo XIX no se sabía nada seguro acerca de Asoka, pues la vieja escritura brahmí estaba sin descifrar. En 1837, el funcionario británico James Prinsep, destinado en Varanasi, logró descifrarla, con lo que fue posible leer las numerosas inscripciones antiguas de un cierto Devanampilla, el amigo de los dioses, que resultó no ser otro que el gran emperador Osaka. Los edictos de Osaka se reparten en dos grandes grupos: los inscritos sobre rocas, siguiendo quizá el ejemplo de las inscripciones del persa Darayabaus, primero en Besitún, y los grabados sobre pilares levantados al efecto, cuyos capiteles recuerdan a su vez a los capiteles de las columnas de Persépolis. A pesar de la influencia persa en la forma, el contenido de las inscripciones de Asoka era completamente distinto al de las de Darayabus. Recordemos que Darayabus es un militar persa, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia entre las inscripciones que hacía uno y las inscripciones que hacía el otro. Adelante, Charo. Darayabus inscribe sus palabras en rocas inaccesibles para ser leídas por los dioses. Asoka, por el contrario, las escribe en rocas bien visibles y en pilares erigidos, exprofeso en las encrucijadas y al borde de los caminos más transitados, para que las lea el pueblo. Para que las lea el pueblo, ¿vale? Continúa, Charo. Darayabaus fanfarronea de sus victorias y crueldades. Acordaos cómo son los textos de los persas o de los acadios o de los sumerios, ¿no? Es decir, matamos a 100.000, les arrancamos las tripas, ¿no? Es decir, ese era el tipo de texto, ¿no?, que teníamos en la Mesopotamia, ¿no? Vamos a ver a Asoka lo que escribe. Asoka más bien se arrepiente de sus guerras pasadas y se dedica a predicar el Dharma, un orden basado en la tolerancia y en la bondad. Precisamente esa noción de Dharma ha tenido una enorme importancia. No en vano, la actual República India ha elegido como escudo el capitel de uno de los pilares en que Asoka expone y predica su concepción del Dharma. Detente un momentito. Este es el emblema de Asoka.
y que es el que utiliza hoy la India en su escudo, con la rueda del Dharma, ¿vale? Y estas son inscripciones, son estilos de mostrar el poder que se remontan a la época de Asoka. Gracias, Rosario. Continúa José María. La victoria del Dharma. Recordemos que el Dharma es la ley, el orden, lo que debe hacerse, el deber, ¿vale? Cuando Asoka accedió al trono, su primera preocupación fue la consolidación y ampliación del gran imperio que heredaba de su padre y abuelo. El principal obstáculo que se oponía a la extensión del imperio a todo el subcontinente indio era el reino de Kalinga, en la costa oriental, aproximadamente al actual estado de Orissa. Detente un momentito, por favor. Reino de Kalinga. Amplío el mapa. Recordemos que Asoka está gobernando en Magadha, aquí arriba, y el principal obstáculo que a él se le está presentando para conseguir la unificación de todo el subcontinente es el reino de Kalinga que tenemos al sur, en la costa oriental. Continúa, José María. Sí, en el menos 260, Asoka lanzó todo su ejército a una durísima guerra de conquista de Kalinga. Al final de una larga campaña logró anexionar Kalinga, pero detrás quedaban cientos de miles de muertos, heridos y deportados, así como destrucciones y miserias sin duda. Asoka, asqueado de los horrores de la guerra y la violencia, sufrió una crisis espiritual que le llevó a acabar convirtiéndose al budismo y a predicar la paz, la tolerancia y la no violencia. En resumen, el Dharma. Cuenta la leyenda que terminado el combate, el horizonte no se veía, ¿no? De las montañas de cadáveres, incendios y destrucción que había quedado. Los Kalinga habían defendido hasta la última posición, y los generales de Asoka tenían orden de no parar hasta no completar la rendición completa del enemigo. Cuentan que cuando Asoka fue a ver el campo de batalla, quizás él había visto mucha muerte a su alrededor, ya, pero seguramente nunca había visto tanta muerte tan inútil, ¿no? Y tan sin sentido y tan brutal, tan absurda y en tanta magnitud. Y aquello le generó una tremenda crisis personal de sentido de la vida, que le hizo replantearse, dice la leyenda, por completo el sentido de la vida y el sentido del imperio, el sentido del orden, de la ley, de la política, ¿no? Es decir, en su conjunto, ¿no? Continúa, José María. Sí, precisamente el edicto sobre roca número 13 registra en 4 lenguas distintas una impresionante confesión del más grande y poderoso emperador indio de todos los tiempos. El texto de la inscripción comienza así. 8 años después de su consagración como rey, el rey amigo de los dioses, Priyandarsi, otro nombre de Asoka, ha conquistado Kalinga. 150.000 personas han sido deportadas, 100.000 personas han sido asesinadas y un mayor número han muerto. Después de haber conquistado Kalinga, el amigo de los dioses ha empezado a seguir el Dharma, a amar el Dharma, a enseñar el Dharma. El amigo de los dioses siente remordimiento desde que conquistó Kalinga. Cuando se conquista un país independiente, se produce la matanza y la cautividad de mucha gente. El amigo de los dioses está entristecido y pesa con su poder. Nunca, no vais a encontrar en toda la historia ningún rey, ningún general que haga una inscripción de este tipo.
Los hay que se vanaglorian de ello. Los hay que lo ocultan. Pero no hay ninguno que lo diga y que diga que se arrepiente profundamente de lo que ocurrió. Continúa, José María. Sí. Después de insistir en los horrores de la guerra y la violencia, Asoka continúa. Hoy en día el amigo de los dioses estaría pesadumbrado incluso si el número de asesinados, muertos y cautivos de la campaña de Kalinga hubiera sido 100 o 1000 veces menor de lo que fue. Incluso si alguien no se porta bien con él está dispuesto a perdonar, al menos en la medida en que se trate de algo que pueda ser perdonado. El amigo de los dioses desea que a todos los seres la seguridad, el autodominio, la ecuanimidad y la felicidad. El amigo de los dioses considera que la principal de todas las victorias es la victoria del Dharma. Y esta victoria ya la ha conseguido, tanto aquí como en todas las fronteras, e incluso más allá, como a 500 leguas dentro del reino del griego Antíocos. Esta alegría procede de la victoria de Dharma, pero esa alegría no es todo. Aún más grande es el beneficio representado por lo que se gana para el otro mundo. Este texto del Dharma ha sido grabado en piedra para que mis hijos y nietos no piensen en nuevas victorias y para que en su propia victoria prefieran la paciencia y la aplicación suave de la fuerza y para que no consideren como victoria sino la victoria del Dharma, que vale para este mundo y para el otro. Que toda su alegría sea la alegría del Dharma, que vale tanto para este mundo como para el otro. Pues ya veis quién era este Asoka, o por lo menos cómo quería que le recordáramos, ¿no? Como que se les recordara. Luisa, continúa tú, por favor. La grandeza moral de esta confesión por parte de un emperador victorioso es indudable y única en la historia. Asoka se convirtió al budismo y cambió de vida. Sustituyó las antiguas cacerías por peregrinaciones a los lugares sagrados del budismo, como confirman diversas inscripciones. Intervino activamente en los asuntos de la Sangha, comunidad budista, a la que dedicó varios edictos en los que expresaba su deseo de hacer y mantener la disciplina monástica, y terció en las discusiones que tenían lugar dentro de la secta, señalando los sermones de Buda que debían ser estudiados con prioridad. Era una época de disputas entre los seguidores de la tradición antigua, los Starbhadi, por un lado, y los renovadores y heterodoxos que iban provocando cismas por otro. Asoka tomó partido a favor de los Starbhadi e hizo convocar el concilio de Paliputra, donde el canon Pali, el conjunto de los textos budistas admitidos como auténticos, fue fijado. Además, impulsó la difusión del budismo fuera de su propio imperio, enviando a uno de sus hijos, Mahendra, como embajador y misionero budista a Sri Lanka, que desde entonces se convirtió en un bastión del budismo. A pesar de su conversión personal al budismo, Asoka nunca trató de imponerlo a sus súbditos. Por el contrario, practicó constantemente la tolerancia respecto a todas las sectas y escuelas. Le irritaba el fanatismo y dogmático del que hacían galas muchos sectarios que no veían el bien más que en su propia secta. Perdóname, Luisa, que esto nos viene muy bien a la política. Sí. Le irritaba el fanatismo y dogmatismo de muchos sectarios que no veían el bien más que en su propia secta. Sí. Qué cerca lo tenemos, ¿no? Continúa, Luisa. En el edicto sobre roca número 7, Asoka proclama en varias lenguas: el rey amigo de los dioses, Priyadarsi, quiere que todas las sectas puedan establecerse en todos los lugares, pues todas buscan el autodominio y la pureza del alma. En el edicto sobre roca número 12, el rey amigo de los dioses, Priyadarsi, honra a todas las sectas, tanto a los monjes como a los laicos, con liberalidades y honores variados. Pero el amigo de los dioses no concede tanta importancia a las donaciones o los honores como el progreso en lo esencial de todas las sectas. El progreso en lo esencial, en el fondo, consiste en la moderación del lenguaje, de modo que todos se abstengan de alabar a su propia secta o de denigrar a las otras sectas con exageración, y que si lo hacen, lo hagan moderadamente. Perdona, es que esto hay que volver a repetirlo, ¿vale? Sí. Dice,
El rey honra a todas las sectas, tanto a los monjes como a los laicos, con liberalidades y honores. Pero el rey no concede tanta importancia a las donaciones o a los honores como al progreso en lo esencial. El progreso en lo esencial consiste en la moderación del lenguaje, de modo que todos se abstengan de alabar su propia secta o de denigrar a las otras con exageración. Y si lo hacen, lo hagan moderadamente. ¿Vale? ¿Sí? Todos buscan el bien, dice Asoka. Tenemos maneras diferentes de buscar ese bien. No nos hagamos daño entre nosotros. ¿Vale? Continúa, Luisa. Incluso conviene rendir homenaje a las otras sectas en cada ocasión. ¿Os imagináis al PP rindiendo homenaje al PSOE? Asoka estaba convencido de que en el fondo todas las sectas predicaban lo mismo, el orden cósmico y moral o Dharma. El Dharma de que habla Asoka constantemente en sus edictos no es el Dharma budista, sino precisamente ese fondo común, aceptable tanto para los budistas como para brahmanes, para jainas como ajivakas, etc. Precisamente a estos últimos hizo donación de grutas artificiales para que se establecieran en ella. Gracias, Luisa. Alfonso, continúa tú. El embajador griego en Pataliputra, Megasthenes, calificaba en sus escritos como filósofos a los ascetas y seguidores de todas las sectas y señalaba que estaban exentos de impuestos. Asoka pensaba que en el fondo todas las sectas perseguían lo mismo, el Dharma, y que sus discusiones y reyertas se debían a estrechos dogmatismos y a exagerado aprecio de tradiciones y ceremonias propias. Asoka era contrario a todo tipo de ceremonias litúrgicas, que él consideraba supersticiosas e inútiles, cuando no crueles e inmorales, como las que comportaban sacrificios de animales, y así lo proclamaba en sus edictos. También pensaba que al verdadero Dharma no se llega por los dogmas o las reglas, sino por la meditación. El progreso del Dharma entre los humanos se obtiene solamente de dos maneras, por las reglas del Dharma y por la meditación. Pero en realidad las reglas cuentan poco, lo que más cuenta es la meditación. Yo he establecido las reglas del Dharma que prohíben matar ciertas clases de animales y muchas otras reglas. Pero es por la meditación como se ha obtenido el mayor progreso del Dharma con vistas a la conservación de los seres y a la abstención de matar a los animales. 27 años después de mi consagración como rey, he ordenado hacer grabar esta inscripción sobre pilares de piedra o superficie de roca, de manera que permanezca inscrita durante mucho tiempo. Fijaos que no habla Asoka del conocimiento, habla de la meditación. Lo que Nietzsche decía que tenía que ser la labor del filósofo, rumiar, como las vacas. ¿Vale? El filósofo tiene que rumiar. Esto no es cuestión de datos, no es cuestión de información, es de meditación. La meditación es lo que permite el Dharma, el tener una vida ordenada. Continúa, Alfonso. El concepto de Dharma desarrollado y predicado por Asoka reunía aquellas mínimas nociones morales comunes que estaban a la base de todas las escuelas y sectas de la India de su tiempo, y que constituían el orden cósmico y moral. Los hijos deben obedecer y respetar a los padres y superiores, y estos deben ser suaves con sus inferiores. Todos deben decir siempre la verdad y buscar el autodominio y la liberación de su alma. Por lo demás, hay que practicar la tolerancia con las otras sectas y escuelas, así como la meditación, y dejarse de inútiles ceremonias. Sobre todo, hay que practicar el respeto y amor a la vida en todas sus manifestaciones, la ahimsa, no violencia, hacia los demás humanos y animales. En sus edictos, Asoka se jactaba de amar a todos sus súbditos como a sus hijos, de plantar árboles frutales y plantas medicinales y de excavar pozos a la vera de los caminos, para que caminantes y animales encontrasen sombra, alimento, remedios y agua. Fijaos qué interesante, ¿no? Plantar árboles frutales y medicinales y excavar pozos de agua a la vera de los caminos para que caminantes y animales encuentren sombra, alimento, remedios y agua. Es lo más parecido
a una política pública de bienestar, ¿no? que pudiéramos tener, ¿no? Termina el párrafo, Alfonso. Una parte importante del Dharma es la ahimsa, o no violencia, respecto a las demás criaturas vivas del universo. En esto aparece Ashoka, al igual que antes de él Buda y Mahavira, como un gran precursor del actual movimiento ecologista y de conservación de la naturaleza. Como él mismo proclamaba, a los bípedos y a los cuadrúpedos, a las aves y a los peces he hecho muchos favores y buenas obras e incluso les he salvado la vida. Les he salvado la vida. Sara, termina tú el capítulo. El edicto quinto sobre pilares contiene una larga lista de especies protegidas de animales a los que se prohíbe cazar, matar, castrar, maltratar, etc. Incluso la cocina de palacio fue reduciendo su dieta carnívora progresivamente, contribuyendo así decisivamente a la difusión del vegetarianismo en la India. Como se lee en un edicto sobre roca. Antes, en la cocina del rey amigo de los dioses Piyadarsi, cada día se mataban cientos de miles de animales para las comidas. Pero ahora, en el momento en el que se graba en la roca el presente texto del Dharma, ya no se mata para cada comida más que a 3 animales. 2 pavos reales y una gacela. Y la gacela no siempre. Para dar sabor al caldo y ya está, ¿vale? ¿Estas rocas están más o menos juntas o hay que andar mucho para ir leyendo? E incluso estos 3 animales dejarán de matarse en lo sucesivo. Ashoka hizo cambiar la vida de la corte sometiéndola al Dharma. En vez de guerras de conquista, paz. En vez de cacerías, peregrinaciones. En vez de grandes ceremonias, ayuda al pueblo, a los enfermos, a los caminantes, a todos los animales. En vez de la carnicería, el vegetarianismo. En vez de la dureza, la dulzura. En vez del dogmatismo, la tolerancia. Incluso creó un cuerpo especial de inspectores del Dharma, Dharma Mahamatra, encargados de recorrer el país con plenos poderes del emperador, predicando las virtudes del Dharma y corrigiendo posibles abusos. Jueces de la bondad, ¿no? Sí, o sheriff de la bondad, ¿no? Bueno, dice inspectores. Inspector. Sí, pero corrigiendo también, ¿eh? Sí, dice para corrigiendo posibles abusos. Sí. Inspecciona y corrige, ¿no? Continúa, Sara. De todos modos, no hay que pensar que Ashoka se transformara en un puro pacifista. No desmanteló el gran ejército imperial, sino que lo mantuvo preparado y entrenado por si acaso, y aunque ya no lo utilizó para más guerras de conquista, no por eso renunció a la anexión de Kalinga. Es decir, lo justo. Continúa. Sí, no se llega ahí, solo a través del Dharma no se llega. No, pero primero ha tenido que llegar y luego... Es que vamos a ver qué pasó después de esto, claro. Continúa, Sara. No abolió la pena de muerte para ciertos crímenes, aunque concedió 3 días de gracia a los condenados y ordenó que se tratase bien a los presos. Fue al mismo tiempo un idealista y un realista. Con su noción del Dharma trató de unir armónicamente una sociedad sacudida por múltiples tensiones y conflictos ideológicos. Él lo logró, pero a su muerte el imperio comenzó a disgregarse. A pesar de todo, Ashoka es el único gran emperador que ha merecido pasar a las páginas de una historia del pensamiento y es la figura a la que mira la India actual cuando quiere rememorar el momento de su pasado de máximo esplendor, a la vez político y espiritual. Bueno, espero que os haya gustado el paseo por la India y al final con Ashoka. Ashoka, cuando pasó el imperio a sus sucesores siguieron practicando el budismo y su doctrina de la no violencia, pero no con tanto éxito como Ashoka. Es verdad que también Ashoka les había prohibido utilizar la fuerza bruta contra los opositores, y en el término de menos de 50 años el gran imperio Maurya se disgregó en múltiples reinos y reyesuelos, matándose unos a otros nuevamente. Queda a vosotras valorar la figura de Ashoka, valorar las enseñanzas
del budismo y del jainismo y ver, más que reírnos o más que criticarlos, qué podemos aprender para nuestro presente, ¿no? de esta experiencia. El viernes que viene empezamos con China. Os mandaré material, ¿vale? Gracias. Buena semana, compañeras. Buena semana a todos. Adiós. Buena semana. Buena semana a todos. Adiós. Buena semana. Adeu. Adeu. Salud a todos. Adeu.